Buenas tardes. Yo quiero hablar de un tema que es el de la interdisciplina. Yo creo que el paso del siglo XIX al siglo XX para la música fue supremamente importante porque creo que entre muchas otras cosas se vio marcado por la caída de la hegemonía del sistema tonal. El paso al siglo XX le abre las puertas a manifestaciones y prácticas musicales que pueden desligarse de la práctica tonal, del sistema tonal, entendiendo el sistema tonal no solamente como establecer una tonalidad, sino como todo lo que encierra el sistema tonal. El sistema tonal es un sistema que es, a mi juicio, bastante estrecho, sin que signifique que sea feo, ojo. Es decir, no estoy haciendo como juicios de bonito o feo, sino como entrando como a analizar el comportamiento del sistema tonal, porque, bueno, yo me paro en una orilla que es eso que han denominado música académica occidental. Digo que han denominado porque a mí realmente esa denominación no me gusta, no me convence, pero al parecer ya hay un consenso, nos tomamos muchos años en llegar a un consenso. Antes se hablaba de música culta en unos sitios, de música erudita en otros, de música docta en otros, y ahora pues se impuso el académica y parece que todo el mundo entiende a qué se refiere eso. Entonces, el sistema tonal es un sistema que es binario, ¿no? O sea, hablamos de un modo mayor o un modo menor, hablamos de que principalmente estamos en tensión o en relajación, hablamos de que principalmente estamos hablando de métricas ternarias o binarias, de lento, rápido, es decir, yo lo estoy esquematizando demasiado, lo sé. Justamente voy a que el sistema tonal, digamos que se agota a sí mismo por esas restricciones tan fuertes que se impuso. Eric Salzman tiene una expresión que a mi juicio es muy acertada, y es que él dice que el sistema tonal se suicida. No es que alguien lo acabe por decreto o que en algún momento alguien decida que no se va a volver a usar el sistema tonal, sino que por esa dinámica interna del sistema tonal pues termina suicidándose. Entonces el paso al siglo XX está marcado por la apertura a un abanico de posibilidades de prácticas, y quiero señalar unas en particulares. Por ejemplo, el futurismo. El futurismo marca un punto de quiebre porque se establece en un punto en donde habla de ruido. El futurismo en lo musical tuvo un exponente que no era de formación musical, era un pintor, Luigi Russolo. Y para mí es supremamente significativo este hecho porque es justamente una persona que no viene de una formación musical a hablar de música y a hacer música y a cuestionar las prácticas musicales. Es importantísimo tener presente, claro, su contexto, ¿no? Estamos hablando de principios de siglo, estamos hablando de que la tonalidad está a la vuelta de la esquina, entonces claramente sus posiciones resultan muy radicales. Lo digo porque hoy en día, en perspectiva, podemos hacerle unas críticas muy duras al futurismo y a Luigi Russolo, pero pues es importante como entenderlo en su momento y en su contexto. Acá quiero hacer un paréntesis, en realidad no es un paréntesis, sino decir algo que quería mencionar al principio, y es que yo considero, al igual que creo que muchas de las personas que están acá, que la música no es un hecho aislado. La música es
el resultado de una gran cantidad de cruces, es decir, una música se puede entender y se puede mirar en un contexto está formado por personas, son personas las que hacen y las que consumen la música, y en ese sentido es que yo digo que la música no es un hecho aislado. Entonces la música, a mi juicio, sí permite o sí deja ver qué otras, o sea, cómo se está comportando el ser humano, qué está haciendo el ser humano, o sea, refleja intereses, angustias, necesidades del ser humano en diferentes, pues en su momento principalmente, ¿no? Entonces, por eso en perspectiva es posible entender una posición tan radical como la del futurismo. El futurismo casi que quería, o sea, si por ellos hubiera sido, pues habrían acabado con todo lo que ocurrió antes de ellos, porque estaban mirando hacia el futuro como algo que no tuviera nada que ver con lo que acababa de pasar. Estamos ubicados en un momento en donde también, digamos que estamos en Europa, el clima social está bastante tenso, ¿cierto? Y digamos que el futurismo se propone casi como un punto de quiebre como de un borrón y cuenta nueva. En este momento sabemos y podemos decir que no solamente es absurdo, sino imposible ponerse en un lugar de esos. Sin embargo, a mí me llama la atención porque Luigi Russolo, desde siendo pintor, plantea el manifiesto del arte de los ruidos. Ahí digamos que hay un choque interesante para la música, porque primero no es un músico el que está hablando, y segundo, está hablando de ruido. Está diciendo que hay que darle cabida al ruido. Esto se puede entender cuando vemos que Luigi Russolo está defendiendo la sociedad industrializada, que en ese momento también está como en una efervescencia tremenda. Entonces él quiere que suenen las máquinas, él quiere que todo sea sonido de máquinas, de motores, de vapores, y por eso se inventa unos instrumentos que denomina entonadores de ruido. Independientemente de si sobrevivieron o no sobrevivieron, que en realidad sí sobrevivieron, al paso del tiempo, lo que me parece interesante es que abre muchos caminos. El que más importante me parece a mí es que nos dice que el sonido no es propiedad exclusiva de la música. Y de esto, digamos que nos vamos a ir dando cuenta más en la calle y en la práctica que en la academia. A la academia le va a tomar muchísimo tiempo darse cuenta de eso. A la academia musical, porque digamos que el interés por el trabajo con el sonido ha sido un interés que han manifestado personas desde muy diversas disciplinas. Cuando en la década de los 40 surge este estallido de la música electroacústica, en un principio, claro, intervienen músicos, pero también intervienen ingenieros, es decir, pareciera a veces que ciertos quiebres en las prácticas musicales, no únicamente, pero sí con una gran relevancia, habrían sido, digamos que gestados o al menos impulsados por agentes externos a la música. Entonces, en la música electroacústica llegamos a un momento en donde nos dicen, o sea, nos refuerzan un poco esa idea de Luigi Russolo, pero digamos que más matizada, de que disponemos de un universo sonoro que es casi infinito con el cual podemos trabajar. Es decir, ahí la premisa vendría a ser, si suena, me sirve para hacer música. Un poco después, entonces, aparece la posibilidad de construir
de construir música sin haber pasado por un conservatorio, sin haber pasado por una escuela de música. Claro, es otro tipo de música, ¿no? No estoy diciendo que acabemos con los conservatorios ni nada de eso, sino que desde otras disciplinas se empiezan a preguntar por el sonido, que es algo que a mí me parece fascinante porque justamente empieza a generar preguntas, a hacernos preguntas y a ponernos en lugares donde de pronto no nos sentimos tan cómodos. O sea, mi formación es musical, yo soy compositora y yo estudié solfeo, contrapunto, bueno, todas esas cosas de las que en algún momento podemos entrar a reevaluar y a discutir. No digo que esa formación no me haya servido, al contrario, creo que sí, pero lo que quiero decir es que estos personajes han removido como esos pisos cómodos en los que nos hemos parado muchas veces en la música, porque nos han cuestionado principalmente sobre eso que se llama tradición, que además no sabemos muy bien tradición de quién ni tradición de dónde, sobre todo en un contexto como el nuestro. Es fascinante cuando entramos a entender, a mirar, por ejemplo, las prácticas del arte sonoro. El arte sonoro surge en un contexto que no es musical, plantea una relación con el sonido muy diferente a la musical, plantea una relación con la obra también muy diferente porque se sale del contexto de concierto, donde ya no es, o sea, ya digamos que la manera de aproximarnos y de sentir y de vivir estas creaciones no son únicamente sentándonos en un auditorio y mirando hacia el frente a alguien que está tocando, sino que nos pide salir a la calle, nos pide ubicarnos en lugares distintos, nos pide desplazarnos, nos pide interactuar, ¿no? Claro está que en la música, digamos que de esa vertiente que podríamos llamar como más tradicional en el sentido como de la herencia del conservatorio, claramente el siglo XX también pone en cuestión esa figura de la escucha pasiva, ¿no? Y por eso es que digamos que pone en discusión también el sistema tonal en el sentido de que crea unas narrativas que ya no son necesariamente introducción, nudo y desenlace, por lo tanto yo muy cómodamente en mi silla voy a saber bien cuándo termina y sé que va a terminar bien. Entonces, claro, todas estas prácticas sonoras nos llevan como a cuestionarnos mucho de ese pasado. A mí lo que me parece interesante de la interdisciplina es que es un diálogo en donde al músico se le cuestionan, no se le cuestionan, sino que le surgen preguntas y al mismo tiempo su relación con esas otras disciplinas va a hacer que su creación musical tome, digamos que, otros rumbos. Quiero para empezar mostrar un ejemplo muy viejo, es de 1965, del compositor Alvin Lucier, compositor, músico formado en escuela de música, que construye una obra que se llama Music for a Solo Performer, construida sobre las ondas alfa del cerebro. Si quieren vemos un poquito y luego hablamos.
Voy a adelantar un poquito. Ahí lo que está haciendo es preparando el dispositivo para recibir las ondas. Entonces, pues, les cuento que eso es lo que está pasando ahí. Entonces, lo voy a adelantar un poquito para oír el resultado. Bien, voy a parar ahí. Simplemente, esta obra se le ocurrió a Alvin Lucier porque entró en contacto, conoció a un científico que estaba trabajando para la Armada estadounidense en ese momento y su investigación era sobre ondas cerebrales. Él se dio cuenta que él podía utilizar unos mecanismos para hacer llegar esas ondas a unos dispositivos eléctricos y a través de la vibración por simpatía amplificarlos en otros dispositivos. Él escogió este set de percusión, pero pues es decir, puede ser con otro instrumental que permita esta resonancia. Finalmente cada tambor y los platillos lo que están haciendo ahí es un poco como servir de caja de resonancia a estas ondas. Cuando él hace así es porque en ese momento hay mayor actividad, es decir, él está generando mayor actividad de estas ondas. Entonces, este es un ejemplo que es clarísimo, es del 65, en donde ese encuentro de mundos tan aparentemente disímiles o diversos puede llegar a conjugarse para pues producir una creación. Fíjense que algo que yo mencionaba ahorita hace un rato era la disposición de concierto. Claramente si entramos a un set como estos, bueno, sí podemos tener la disposición de concierto, pero la vivencia espacial es muy diferente, ¿no? Porque vamos a poder recorrer el espacio. En una puesta como estas, porque igual lo han hecho en escenarios, digamos que convencionales, con una amplificación frontal y digamos que ha funcionado sin problema. Quiero ir ahora entonces una
pieza que es un poco más reciente y está hecha por un señor peruano que es poeta y comunicador y periodista principalmente, pero también incursiona en la música. Ahora, incursiona en la música en el terreno de la poesía sonora, en donde digamos que el texto viene a pasar como otro plano. Aquí es más poesía fonética incluso, porque lo que le interesa es el trabajo sonoro de los fonemas. Entonces, al principio dice un texto y después nos lleva por un montón de sitios en donde, es decir, el texto puntualmente nos describe una situación, pero ya después lo que él hace, cómo se despliega a partir de lo sonoro, deja una infinidad de caminos por donde tomar como oyentes. La pieza se llama Homenaje a Marcela Castro y es de Omar Aramayo. ...16 de noviembre de 2001. No, esa no es, perdón. ¿Dónde dice el corte? Cuerpo multiplicado. A Marcela Castro le cortaron la lengua, le cortaron las manos, la descoyuntaron, pero la vieja zorra Voy a dejar ahí ese fragmento. A lo que voy con estos dos ejemplos es que cuando el arte sonoro se plantea como una práctica, los artistas quieren desligarse de esa tradición musical, de formación musical, de conservatorio, para poder asumir el trabajo con el sonido de una manera diferente. Quiero mencionar entonces dos ejemplos, uno viejo y uno nuevo, que son es decir, estos primeros dos ejemplos que mencioné, digamos que es el beneficio que puede llegar a tener una persona al
establecer relaciones con otras disciplinas para una producción individual. Los dos ejemplos que voy a mencionar ahora son de carácter colectivo, en donde realmente hay una interacción y una interconexión entre las diferentes disciplinas y cómo se nutren unas a otras y de alguna manera se desdibujan esos roles tan específicos de usted hace la música, usted hace el vestuario, usted hace tal cosa, sino que empiezan a intervenir y se empieza a tejer justamente una creación de carácter un poco más colectivo. Una es una obra presentada en Colombia en 1969, se llamó Luz, Sonido, Movimiento. Fue una creación que lideró Jacqueline Nova, una compositora colombiana que digamos que fue como la impulsadora de las prácticas electroacústicas en Colombia y, por qué no, de las músicas experimentales, sin que haya sido la única, digamos, que lo haya asumido en su momento, pero sí, digamos, que hizo unas actividades que merecen que se le haga el reconocimiento porque trabajó justamente por la difusión de esas prácticas, no solamente por crear sus obras, sino por abrir espacios. Entonces, en esta obra ella trabaja artísticamente con Julia Acuña, que era una artista plástica, ya está retirada, pero pues en su momento así, ella venía de las artes plásticas. Fue una instalación que tenía en su momento interruptores, es decir, si lo hubieran hecho hoy en día seguramente habrían utilizado sensores de luz. En ese momento eran unos interruptores, había colgadas unas láminas en el espacio, había puestos como unos motores en el piso y la idea era que la gente no se sentaba a ver una obra, sino a recorrer y a hacer la obra, o sea, la gente hacía que la obra funcionara. Eso en la década del 60 era, digamos, que estaba en boga, estaba en furor, ¿cierto? A nosotros en este momento nos puede parecer un poco pues, más familiar, estamos más tranquis con eso, pero en ese momento era realmente algo muy propositivo. Y ellas se valieron de la Philips Colombia y del Departamento de Física de la Universidad Nacional para hacer ese montaje, ¿no? Digamos que ahí empieza como ese cruce que estuvo en boga hace unos años de ciencia, arte y tecnología. Digamos que aquí en esta obra en particular ella lo hizo muy evidente. Aparte de las reseñas de prensa y de los programas de mano, no hay más documentación de esa obra, entonces por eso digamos que no puedo mostrarla. El último ejemplo que voy a poner es, me toca salir, perdón. Es una obra que se estrenó apenas hace 2 semanas y en la que participo. Es una obra que nosotros nos asumimos como colectivo interdisciplinar justamente, como que no quisimos ponernos necesariamente como en unos roles de papeles muy específicos. Perdón, estoy buscando. Entonces somos Sofía Mejía, que su formación es en artes plásticas y luego terminó en la maestría de artes vivas. Claudia Torres, que su formación inicial es en comunicación, después en teatro y después en artes vivas. Andrés Lagos, que su formación inicial fue en historia y después en danza. Y yo, pues que bueno, me quedé ahí en la música y el sonido. Nos interesó explorar el universo femenino a partir de unas escenas particulares de unas películas. Es decir, nuestra fuente de información, nuestro punto de partida de investigación para esta creación fueron las películas, fue el cine y fue estas preguntas por el universo femenino. Lo que les voy a mostrar es el reel de promoción, o sea, esta obra, como les digo, se estrenó hace 15 días y pues todavía no nos han entregado los registros, pero un poco…
mistake was simple and absolute. Man I love was not worthy. He didn't deserve even a second glance. But instead, I gave him my love, all my love. The love that I talked, it blinded my eyes. So then, now, when I'm looking to the mirror, I see nothing but Bueno, está colgado en YouTube y como les digo, pues fue el reel de promoción. Me interesan estos últimos dos ejemplos porque, como les decía, son proyectos, son mundos en donde se desdibujan ciertos límites como de propiedad exclusiva en términos de lo intelectual o del quehacer. Y actualmente, digamos que a veces se habla de música, a veces se habla de prácticas sonoras y yo creo que el lío está justamente ahí, como que se asocia el término música a las prácticas provenientes de esa tradición, digamos que de esa tradición formada, generada, construida en el conservatorio, y lo sonoro a esto que viene de otras líneas, de otros mundos. Algo que a mí me parece súper interesante es que, como anotaba hace un momento, el arte sonoro surge en unos contextos que no son musicales. No obstante, en este momento en las escuelas de composición, en las universidades, ustedes se pueden encontrar con que la gente que está estudiando composición se interesa por hacer escultura sonora o por hacer instalaciones o por hacer otro tipo de prácticas. Y esto me sirve para cerrar, y es que a veces entre la práctica y la teoría hay como una especie de esquizofrenia, porque en las escuelas los currículos van dirigidos de unas maneras, pero cuando uno sale y se encuentra lo que está haciendo la gente que está activa y la gente que además no está activa en el momento, es contemporánea, pues uno se encuentra con unos mundos que a veces la academia ni siquiera conoce, ni siquiera sabe que existen. O sea, no es que ni le gusten, es que ni siquiera sabe que existen, ¿no? Entonces sí creo que a veces ocurre como esa esquizofrenia entre las cuatro paredes de la universidad y lo que es la calle. Gracias.